Adelante, José. Gracias otra vez, Rafa. Hola, Gonzalo. Bueno, quisiera preguntarte cómo fue este proceso en el que, pues, lamentablemente estuviste fuera por una lesión y ahora te toca reintegrarte al grupo en un tramo de muchos partidos. ¿Cómo fue este tiempo? Y preguntarte también por la partida de David Martínez, ¿no? Que me imagino que habrán hecho un buen grupo entre los centrales, habían tenido regularidad todos un poco. ¿Cómo asimiló el grupo la salida de David? Muchas gracias. Buenas, primero que nada, responderte a la primera pregunta. Eh, la lesión justo llegó en un momento sensible en el que estábamos todos esperando el Mundial de Clubes. Fue difícil al principio, pero bueno, al final son cosas que pasan. Eh, y desde ese momento prioricé volver a estar en las canchas lo antes posible. Eh, Y nada, ya me siento bien. Bueno, el otro día pude sumar algunos minutos y nada, de a poco ir metiéndose en el equipo de nuevo, en esta rotación que se va a ir que supongo que se va a ir haciendo porque son una cantidad de partidos muy grande, como vos decís. Pero nada, estar listo para jugar siempre y eso, ¿no? Estar listo. Y por la otra pregunta. Nada, David es un gran compañero, se va a extrañar mucho. Por acá habíamos armado un lindo grupo, eh, pero bueno, también son cosas del fútbol, se sabía que esto podía pasar, así que le deseamos todo lo mejor, a donde vaya o en Argentina, en donde sea. Próxima pregunta, Andrea y luego Franco. Gracias, Rafa. Buenos días, Gonzalo. Yo te quería preguntar, la lesión de Ustari ahora va a ser que no sea el mismo portero con el que han venido estado jugando. ¿Crees que eso los vaya a afectar? Y si vos crees que tenés una ventaja porque puedes jugar de central y de lateral, ¿crees que eso te da más posibilidades para poder estar en el once titular? Muchas gracias. No, a ver, creo que, bueno, al final es una decisión del técnico. Eh, Como digo siempre, estoy listo para jugar donde me toque, donde el equipo necesite, donde el técnico necesite y estar listo para todas las situaciones que se presenten. Y sobre Oski, nada, todavía no sabemos bien qué es lo que tiene, pero también, bueno, los demás, así como todos los que nos tocan el banco o no toca jugar tan seguido, también tienen que estar listos porque en situaciones así también se da que de repente te toca estar adentro de la cancha y te encontrás con una situación para la que tenés que estar listo. Lo mismo son momentos en las que aparecen oportunidades y hay que saber poder aprovecharlas. Franco. Gracias, Rafa. Hola, Gonzalo. Buenos días. Tocaste sobre el tema. Me gustaría a ver si podías desplayar un poco. Obviamente perdiste el Mundial de Clubes por la lesión, venías de titular. ¿Qué tan difícil fue tener que ver por afuera o de afuera? Y la segunda, Javier Mascherano ha hablado del cansancio del equipo, lo señaló el miércoles después de la derrota. Mañana, porque es un equipo Red Bulls que le gusta, por características propias, le gusta ensuciar el partido, le gusta correr, le gusta presionar. ¿Te sientes listo para poder jugar 90 minutos? Y si es que te da, porque obviamente va a haber algunas rotaciones en algunas posiciones. Gracias. Sí, yo creo que sí. Me vengo preparando físicamente estas últimas semanas, ya recuperado de la lesión que tuve. Como dije antes, también el Mundial de Clubes al principio fue algo difícil porque no me suele pasar esto de tener una lesión muscular. Se dio así y no queda otra que mirar para adelante porque lo que pasó ya pasó y centrarse en ponerse bien lo más rápido posible para poder estar en el equipo y con el tema del cansancio.
A ver, son partidos muy seguidos, yo creo que es algo 100% normal, eh, que roten algunos jugadores. Al final también estamos acostumbrados un poco a jugar cada 3 4 días, pero después una seguidilla muy larga y creo que eso se siente un poco. Pero bueno, obviamente los que le toquen van a dar siempre el 100% y nos toca jugar así y es lo que hay. O sea, si te sientes listo para 90 minutos mañana, si es que te toque. Sí, sí, 100%. Ok, 100%. gracias. Volvemos a José y luego de nuevo Andrea. Gonzalo, viendo la tabla de posiciones y pues la cantidad de partidos que ustedes tienen pendientes, pues sería fácil pensar de que Inter Miami puede alcanzar el primer puesto, pero eso lo pensamos nosotros de afuera. A mí me gustaría saber si ustedes al interior están pendientes de esas cosas, están pendientes de lo que sucede con los otros equipos, sobre todo considerando que la expectativa de este equipo es que vuelva a repetir el Super Shield, que clasifique a los playoffs y que sea candidato al título. Bueno, son cosas que se miran, pero no se miran mucho más allá, digamos. Uno juega el partido pensando en ese partido y creo que no tiene mucho sentido mirar mucho más allá. El partido que viene el sábado ahora es lo que está primero, después será la semana que viene, eh, pero como te digo, no es algo que creo que sea muy importante mirar mucho más allá. Tenemos que ir paso a paso y venir haciendo las cosas como lo venimos haciendo. Si bien el otro día no se dio el resultado, creo que venimos haciendo las cosas muy bien. Y última pregunta, Andrea. Gracias, Rafa. Gonzalo, hablábamos con Maxi después del partido el fin de semana pasado y le preguntábamos por la posible llegada de Rodrigo de Paul, si ustedes se dan cuenta de eso acerca en las redes sociales, todo lo que se habla, y para ti, ¿qué significaría tener a otro campeón del mundo, compañero tuyo en el equipo? Muchas gracias. Bueno, obviamente son cosas que se leen, que uno ve, que todos vemos. La verdad, no sé cómo viene ese tema. Todavía no está en el equipo, digamos, pero sabemos que es un jugador de clase mundial, un campeón del mundo, que sería una gran incorporación, obviamente, para nosotros. Y si le toca venir, será bienvenido y sería una gran incorporación para, para el equipo.